¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos allá? Am, Les hablo desde San Marcos, esperando que estén bien y que sus corazones estén positivos y que estén enfocándose en las cosas más importantes en este momento, especialmente cuando vivimos esta crisis de esta pandemia tan impresionante que a muchos nos tiene ansiosos, nos tiene preocupados, nos ha robado el sueño y nos tiene preguntándonos qué es lo que viene y qué es lo que podemos esperar o anticipar. Por eso es que yo quisiera hablarles hoy de lo que es tener fe precisamente en tiempos de crisis y cómo es que nosotros podemos dialogar con Dios, así como lo hizo un personaje entre los profetas menores, Habacuc, al enfrentarse a la crisis, al sentirse desesperado, preguntando dónde estaba Dios y por qué es que Dios permitía las cosas. Así que esta mañana quisiera em, compartir con ustedes las reflexiones y agradecerles también por la oportunidad de que me escuchen en este momento. Como ustedes pueden ver, acá afuera está lloviendo, está cayendo una tormenta impresionante y yo creo que es un reflejo también, viene muy bien con el tema, porque mientras yo estoy aquí un tanto seguro bajo un techo, eh, hay aviso de tormenta y el agua está cayendo fuerte. Perfecto, perfecta analogía con lo que nosotros estamos pasando por estos momentos. Y no sé cómo es que tú reaccionas o cómo es que has reaccionado en el pasado cuando le has pedido a Dios, has orado y no te ha agradado la respuesta que recibiste por parte de Dios. No sé si has aplicado algún momento a la universidad y ese sueño que tú tenías de entrar en la carrera y de lograr tus metas no se ha dado por alguna u otra razón. O quizás entrevistaste un nuevo trabajo y la respuesta que te dieron fue que escogieron a alguna otra persona que sintieron que era más capaz o más talentosa que tú. No sé si le estoy hablando a alguien que está buscando ser sanado físicamente. Quizás ha estado recibiendo quimioterapia o algún tratamiento doloroso y pareciera que Dios no aparece o que no responde de la forma en la cual tú esperas tus oraciones. No sé si invertiste los ahorros de tu vida en algún negocio y la cosa no se ha dado. O si en este momento con toda esta situación estás desempleado y pareciera que no hay respuestas y que no hay oportunidades. No sé si le estoy hablando también a alguien que haya estado deseando por un buen tiempo tener hijos. Y el sueño, el deseo, la oración no ha sido contestada. O quizás hablando con alguien que está luchando en su matrimonio y que ha hecho todo lo posible por rescatarlo. Pareciera que Dios hace oídos sordos o que la respuesta que te está dando no es la que tú pensabas que es lo que Dios quiere para sus hijos. Yo creo que de alguna manera todos hemos estado allí. La mayoría de nosotros incluso varias veces, más de una vez. Porque tus sueños y tus planes, mientras buscas hacer sinceramente la voluntad de Dios, no se alinean con las respuestas que aparentemente Él te está dando. No es lo que esperabas. ¿Qué hacemos entonces? Sabes, a veces nos encanta hablar, enfatizar en la iglesia de los momentos en los cuales Dios responde las oraciones en el momento y de la forma precisa y particular en la cual tú estabas esperando. Pero tristemente tus planes y los planes de Dios no son lo mismo. Todos sabemos que debemos orar y decir, Señor, hágase tu voluntad. Pero ¿qué ocurre cuando descubrimos que la voluntad de Dios está completamente opuesta o es completamente diferente a la nuestra? Y ahí nos encontramos con un profeta menor en el Antiguo Testamento, un librito muy pequeñito que es el librito de Habacuc. Búscalo, por favor. Ábrelo en tu Biblia, ponlo en tus manos ahí donde estés o ábrelo en tu aplicación del teléfono. Pero también a Habacuc no le gustó la respuesta que recibió de Dios. Habacuc pensó que Dios estaba ignorando el pecado de Judá. Pero también
Nunca se imaginó que Dios utilizaría a una nación pagana, a Babilonia, para juzgar a Judá. Y él estaba completamente equivocado. Cuando uno se da tiempo de dar pasos hacia atrás y de ver la foto completa, uno quizás puede entender ciertas cosas. Pero igual cuando estás metido en medio de la tormenta, ¿qué hacer cuando Dios no está a la altura de tus expectativas? ¿O cómo actúas cuando la respuesta de Dios de vuelta no es lo que tú soñabas? Y Habacuc está preocupado por algo que nos preocupa a todos nosotros. Él no podía conciliar la visión que tenía de Dios, la idea, el concepto que tenía de Dios con la injusticia que veía a su alrededor. Hace varios años el encuestador George Barna le pidió a los estadounidenses que respondieran la siguiente pregunta. Si tú le pudieras preguntar una cosa a Dios con la seguridad de que Él te iba a dar una respuesta, ¿qué le preguntarías? Y la respuesta número uno, por mucho, fue: ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento en el mundo? Esto tiene sentido, porque vemos sufrimiento por todos lados, porque hemos experimentado sufrimiento y porque todos nos preguntamos, ¿de dónde viene? ¿Por qué Dios lo permite? C.S. Lewis comentó que el problema del sufrimiento es la mejor arma contra el ateísmo de la fe cristiana. ¿Por qué fue que el tornado cayó aquí y no allá? ¿Por qué fue que a esta chica la secuestraron y no la liberaron? ¿Por qué es que Dios permite que este niño nazca enfermo o con cierta discapacidad? ¿Por qué es que tantas personas están siendo afectadas por este virus? ¿Por qué? ¿Por qué es que esto está afectando a nuestra sociedad tanto en lo físico como en lo económico? Y podemos seguir con la lista de preguntas y no llegar al fin. Pero el primer mensaje de Habacuc es precisamente el mensaje que nosotros tenemos en nuestros días. Por eso es necesario que nosotros hablemos de estas cosas, especialmente en tiempos de confusión. Este mensaje espero que nos lleve a dar el siguiente paso y que nos interesemos en seguir aprendiendo y en seguir estudiando juntos este libro tan interesante. Porque en algún momento las mismas preguntas que hizo Habacuc son las preguntas que nos hacemos tú y yo. El libro de Habacuc fue escrito alrededor del año 605 a.C., un libro pequeñito. Y es la historia de un hombre de Dios, un hombre sincero, que le hace preguntas difíciles a Dios. Muy parecidas como las preguntas que tú y yo nos hacemos día con día. Solamente tiene 3 capítulos y son cortitos de paso. Pero en esos capítulos nos ponemos cara a cara con los misterios más profundos de la vida. El capítulo 1, yo diría, para presentar un esquema simple, el capítulo 1 nos habla de una fe probada. En el capítulo 2, una fe enseñada. Y el capítulo 3, una fe triunfante. Así que yo te recomiendo que leas este libro. Porque quizá lo más llamativo es leer lo que ocurre al dialogar con Dios en el corazón de Habacuc. Porque en solamente 3 capítulos cortitos en este libro pequeño, Habacuc se mueve del temor a la fe, de la carga a la bendición, de la perplejidad a la alabanza, de la confusión a la confianza. Él se mueve de la preocupación a la adoración. Y es que todo se reduce a esto. Él estaba preocupado. Mira, los babilonios están viniéndose encima de nosotros y no los podemos detener. Cuando lleguen a Jerusalén nos van a conquistar y nos van a destruir. Y eso es lo que Dios está usando para juzgar a Judá de sus pecados. Pero cuando Habacuc ve toda la escena, se pregunta: Dios, ¿cómo es que tú puedes permitir esto?
Y esa es la clave del libro, es un diálogo de una persona frustrada como tú y como yo en ocasiones. Dialogando con un Dios que no podemos entender. Y quizás podemos enmarcar todas estas preguntas entendiendo que el problema no se limita solamente a Judá y a su pecado. Que el problema no se limita solamente a Babilonia y a su mal. Que el problema no se limita solamente a las dudas de Habacuc. Aquí el tema principal es la persona de Dios. Y sabes, cuando nosotros enfrentamos este tipo de preguntas complicadas, a fin de cuentas todos terminaremos allí. Todas esas preguntas llevan de vuelta a Dios porque Él es el único con el que al fin tenemos que dialogar, con el que tenemos que lidiar. Todas las preguntas pequeñas nos llevan de nuevo a la persona de ese que está sentado en el trono del universo. En la última mitad, la segunda parte de Habacuc 1, el profeta presenta preguntas muy interesantes para Dios. Así que yo te recomendaría que ahí donde estás en tu casa, quizá le pongas pausa a esto o te des un tiempo de leer los primeros versículos y cuando llegas al versículo 12, te das cuenta de que la primera pregunta básicamente que le hace Habacuc a Dios es, ¿quién eres? ¿Quién eres? Antes de leer Habacuc capítulo 1, versículo 12, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que tengamos una breve oración pidiéndole a Dios que sea Él el que nos responda esta pregunta y las preguntas que vienen. Oremos. Padre que estás en el cielo, al abrir tu palabra, nos encontramos con este libro pequeñito, pero que presenta una gran realidad de nuestros días. Estas preguntas, oh Dios, que nos hacemos, intentando buscar tu rostro, intentando encontrar explicaciones, intentando encontrar paz y esperanza. Por eso en estos momentos, oh Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que seas tú el que provea, no necesariamente de las respuestas que estamos buscando, porque quizás todo este problema es demasiado complicado, pero que sí nos provea una visión clara de quién eres tú. Háblanos, oh Dios, en esta mañana. Te lo pedimos sin merecerlo, pero lo hacemos confiando en que nos oyes y en que estás interesado en responder esta oración. Gracias, Padre, de antemano por lo que vas a hacer en nuestro corazón. En Jesús, amén. Habacuc capítulo 1, versículo 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Aquí Habacuc se está refiriendo precisamente a Babilonia, pero está viendo a Babilonia que les viene a atacar y del otro lado reconociendo y preguntando, ¿quién es Dios? En otras palabras, o te enfocas en la realidad o te enfocas recordando quién es Dios. Y la pregunta es, ¿qué hace Dios cuando las cosas que enfrentamos no tienen sentido? Y hay que reconocer que a veces lo que necesitamos es una fuerte dosis de teología, ¿sabes? Para fortalecer nuestra fe vacilante y quebrantada. Cuando se enfrentan con la noticia de que los babilonios se les venían encima, que los iban a invadir y que nada podría detenerlos, Habacuc se remonta a lo que los teólogos llaman los principios básicos, los fundamentos de la fe. Y mira cómo se refiere a Dios, mira cómo le llama a Dios en este versículo. Él se refiere a Dios como eterno, o sea, en otras palabras, Dios es soberano. Se refiere a Dios como Señor, o sea, Dios es el Dios personal, el dueño de Israel, el soberano. Dios es el único fuerte, el creador, el gobernante, el majestuoso. Se refiere a Dios como el santo, porque Dios es único y en sí mismo está apartado del pecado. Se refiere a Dios con una imagen preciosa que le encontramos a través de los Salmos y a través de todo el Antiguo Testamento. Se refiere a Dios como la roca.
porque Dios es nuestro único lugar seguro. Y esto es muy relevante, esto es muy significativo. Habacuc contempla en su mente la impactante realidad de lo que Dios está a punto de realizar, está a punto de utilizar a Babilonia para juzgar a Judá, pero va más allá y reflexiona en lo que conoce, en lo que entiende con respecto a Dios. Yo creo que ese es el primer paso vital para cada uno de nosotros. Porque mira, si nosotros descartamos la soberanía de Dios, entonces tendremos que cuestionar siempre sus decisiones, su sabiduría. Si quitamos y descartamos el amor fiel de Dios, ya entonces comenzamos a dudar de su fidelidad hacia nosotros. Si nosotros hacemos a un lado su majestad, tenemos que cuestionar entonces su poder sobre todas las cosas. Si quitamos su santidad y la ponemos a un lado, entonces se pone en duda la imparcialidad de Dios. Y si quitamos la protección de Dios, la ponemos a un lado, entonces cuestionamos su misericordia y su bondad para siempre. Aquí la pregunta no es, ¿creo en Dios?, sino más bien, ¿qué clase de Dios es Él? ¿En qué clase de Dios yo creo? Y es una pregunta clave que yo creo que todos de una forma individual, tarde o temprano tenemos que responder. A veces, ¿sabes?, elegimos creer por lo que vemos, pero muy a menudo Dios nos quiere llevar más allá y nos invita a que creamos a pesar de lo que vemos. Al mirar a mi mundo alrededor, me doy cuenta de que soy muy limitado y de que hay muchas cosas que para mí siguen siendo un misterio y no tienen respuesta. Pero si hay un Dios, y ese Dios es bueno, entonces las cosas a veces se complican. Por eso, este punto quiere decirte que yo he elegido creer porque sé que debo de creer. Sí, quizás a algunas personas no les haga mucho sentido eso, pero al cuestionar, al enfrentarnos a la respuesta más lógica es: yo decido creer. En lo personal, yo no tengo otra opción, te lo confieso. Si sueno a optimista o quizás un tanto inocente o confiado, es porque en lo personal he aprendido a través de las lágrimas que mi única confianza está en Dios y solamente en Dios. Mira que escuchaba la conversación entre dos amigos míos muy queridos, el pastor Gustavo Squarson y el pastor José Luis Núñez, apenas esta semana pasada, en la cual Gustavo estaba preguntándole al pastor Núñez cómo es que estaban las cosas desarrollándose en Italia y en Milán, donde, como tú sabes, está el pastor Núñez. José Luis le decía: mira, en este momento la fe, la confianza que la gente tenía en las cosas pasajeras, en las cosas terrenales, ha sido completamente zarandeada. La parte financiera, la parte material, que era algo tan importante en la cultura europea, está siendo sacudida de tal manera que ya la gente ha dejado de confiar en eso y está empezando entonces a preguntarse, en medio de su dolor, en medio de las lágrimas, ¿qué me faltaba? ¿Por qué fue que me confié tanto en esto? Y es a través de las lágrimas, del dolor, que llegamos a la conclusión de que nuestra única confianza, nuestra única seguridad necesita estar puesta en Dios. Una y otra vez, cuando enfrentamos situaciones como esta que no se pueden explicar, debemos volver a los fundamentos teológicos de la vida y recordar que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios conoce todas las cosas, que Dios es amor, que Dios no comete errores, que lo que dice la Biblia es verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, que de allí subió a los cielos y que algún día volverá a la tierra. Que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de estar sellados por su Espíritu y con su Espíritu, que Dios siempre está con nosotros, que Él no nos abandona y que todas las cosas
cooperan para mi bien y para la gloria de Dios, porque Dios desea completar esa obra que empezó en mí. ¿Sabes? Al escribirlo y al volverlo a leer, mi corazón se siente fortalecido. Con solo repetir estas frases, mi fe se ve renovada. Al pensar en lo que significa cada una de esas cosas. Eso es lo que quiero decirte al recordarte que necesitamos volver a nuestros principios fundamentales, a lo que son los cimientos de nuestra fe. Mira, el hermano White en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 511, escribe: son muchos los que se quejan de Dios porque hay tanta necesidad y dolor en el mundo, pero Dios nunca quiso que existiera la miseria. Nunca quiso que un hombre tuviese abundancia de los lujos de la vida, mientras que los hijos de Dios lloraran por pan. Pero el Señor es un Dios benévolo. La mayoría de nosotros habremos escuchado ese canto antifonal que se hace en varias de nuestras iglesias. Cuando el pastor desde la plataforma declara y dice: Dios es bueno, y la congregación responde: todo el tiempo. Y el pastor dice: y todo el tiempo, y la congregación responde: Dios es bueno. En algún lugar por ahí vi que esto comenzó en algunas iglesias africanas en Nigeria. Y que además de eso le añaden otra frase que no estamos muy acostumbrados a repetir, pero que después de que la congregación dice Dios es bueno, todos repiten también: yo soy testigo, soy testigo. Y es cierto, Dios es bueno todo el tiempo. Y yo soy testigo de eso. Esto es bueno, esto es profundo, esto es bíblico. Tal vez es un buen momento para invitarte a que hagas una pausa, que lo repitas conmigo. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno, y yo soy un testigo de eso. Porque es que esta última frase, al decir que yo soy testigo de eso, que yo lo he probado, que yo lo he experimentado, hace de esta verdad algo muy especial y muy íntimo. Eso es exactamente lo que está haciendo Habacuc en el versículo 12. A pesar de toda su confusión, él está dando un testimonio de su propio concepto, de su propia fe en Dios. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, la que encontramos en el versículo 13, Habacuc capítulo 1, versículo 13. Habacuc cuestiona entonces y dice: bueno, ¿y cómo entonces puede ser esto? ¿Qué sentido tiene, caramba? Mira lo que dice Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Y aquí está el corazón del problema. Todos entendemos que hay desigualdades morales en el mundo, pero algunas personas pareciera que la tienen más difícil. Otros sufren por años. Cuando pienso en esto, no puedo evitar pensar en mi papá. Sabes, hace años mi papá empezó a sufrir de artritis reumatoide. Y como hijo me tocó verlo levantarse para trabajar como pastor, ir a servir, cuando no le quedaban ni siquiera los zapatos, cuando no le entraban por lo inflamado que tenía el pie y los tobillos, y aún así él hacía el esfuerzo para ir a servir. Y recuerdo ser un adolescente y estar pensando: ¿por qué, Señor? ¿Por qué papá está pasando por lo que está pasando? Mira que le ha dedicado su vida a ti. ¿Por qué después de ver tanta pasión y tanta entrega y tanto amor por las almas, por la gente que se perdía, por los proyectos de la iglesia, por la necesidad que existía en la congregación? Preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué a mi papá y no a otro vago, el que vende drogas? ¿Por qué no al impío, a ese que te ha dado la espalda?
a ese sobre el cual tú has derramado tantas veces tu gracia y se ha reído de ti. ¿Por qué no a él en vez de a mi papá? ¿Cómo explicar eso? Sabes, el problema particular nuestro y también el de Habacuc, cuando hacemos estas preguntas, se deriva de un concepto erróneo que podemos tener de Dios. Pareciera ser un conflicto que existe entre Dios mismo, porque si Dios no tolera la desigualdad, que eso es cierto, entonces, ¿cómo es que podría utilizar a los babilonios, a gente impía, para juzgar a Judá? Vamos, los pecados de Babilonia eran mucho mayores que los pecados de Judá. ¿No es una contradicción? Y sabe, la respuesta es no. Porque es que no hay contradicciones en el Todopoderoso. Pero lo cierto es que Él hace cosas que a nosotros a menudo nos parecen ser incompatibles. Y aquí la clave es en la frase nos parece. Nos parece, en mi opinión. ¿Te has fijado en redes sociales cuando la gente pone cosas pareciera como que son la última autoridad? En lugar de decir mi opinión, uno dice es que así es que así lo veo yo y así tiene que ser. Pero aquí yo enfatizo en esa frase nos parece porque es que nuestra visión realmente es muy limitada. Los caminos de Dios no siempre tienen sentido para nosotros, ni siquiera cuando intentamos verlos a través de los ojos de la fe. Tal vez una mejor manera de presentarlo sería decir que en el corto plazo que nosotros tenemos, que puede significar toda una vida, los caminos de Dios muy a menudo no tienen sentido para nosotros. Simplemente no sabemos por qué las cosas ocurren de la manera en la cual ocurren. Y creo que todos luchamos en algún momento con esto. Y es aquí donde volvemos a la primera ley de la vida espiritual. Es que Él es Dios y nosotros no. Él es soberano y nosotros no lo somos. Cada error que cometemos viene porque olvidamos este hecho básico. Cada error que cometemos a evaluar a Dios, al calificar sus designios, tiene como raíz el estar queriendo cuestionar a un ser que es muy superior a nosotros. Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Por el momento simplemente quiero señalar que es importante a la hora de cuestionar a Dios reconocer y no olvidar que nosotros tenemos nuestras limitaciones. Él es Dios y nosotros no. Él es soberano y nosotros no. Y la tercera pregunta, que creo que es muy relevante para el día de hoy, es ¿cuánto tiempo va a durar esto, Señor? Versículo 17 del capítulo 1, Habacuc dice, ¿vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? En este versículo, Habacuc se refiere a todo el ejército de Babilonia que estaba personificado en el rey Nabucodonosor. Él se mantiene conquistando una nación tras otra y aparentemente nadie puede detenerlo. Si ve una ciudad, se la lleva. Si tú tienes lo que él quiere, lo toma. Si te captura, es probable que te vaya a destazar, te va a matar. Porque para él, y así lo describe, los hombres son como peces y él tiende la red. Él sigue moviéndose de una nación a otra. Y adivina quién es el pescado que sigue. Judá. Judá es la siguiente víctima. Y cuando Habacuc ve esto, se da cuenta que esto es un terrible mal y pregunta, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo va a terminar todo? Yo creo que esa es una pregunta que nos toca. Especialmente cuando alrededor de nosotros todo se desmorona, cuando nos sentimos en medio de la tormenta. ¿Hasta cuándo va a dejar de ocurrir esto? ¿Hasta cuándo va a dejar de llover? ¿Hasta cuándo? Y la mayoría de la gente puede
ponerse en pie en medio de los problemas si solamente supiéramos cuándo es que se va a acabar, hasta cuándo es que esto va a durar. En estos momentos con lo del coronavirus, cuando se nos pide que nos quedemos en casa, escucho una y otra vez todos los días las preguntas de mis hijas Natalia y Sofía. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar aquí en la casa, papi? ¿Cuándo es que vamos a poder ir a jugar con nuestros amigos? ¿Cuándo es que vamos a poder otra vez ir a la escuela? ¿Cuándo es que vamos otra vez a ir a la iglesia? ¿Hasta cuándo? Así que ahí están las 3 preguntas de Habacuc. ¿Quién eres, Señor? Y él suministra su propia respuesta. Eres soberano, eres santo, eres la roca. Ahora la segunda pregunta es, ¿cómo puedes permitir esto? Y para esto no hay respuesta, es una pregunta aparentemente retórica. Y la última pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar? Y debo decir que tampoco hay respuesta para eso. Todas esas son preguntas honestas. Problemas para los cuales nosotros no tenemos respuesta y quisiéramos que Dios nos contestara. Y Habacuc era un hombre honesto. Cuando tiene dudas, no piensa 2 veces a la hora de preguntárselas a Dios. Él no cubre sus preguntas con frases piadosas, ni se apresura para dar respuestas simplistas, como a veces algunos cristianos tendemos a hacer. No, enfrenta la situación en serio. Dice que confía en Dios, pero que está confundido por lo que Dios está haciendo, lo que Dios está permitiendo en el mundo. Es un hombre que cree, pero tiene serias preguntas que no encuentra cómo responder. A mí me encanta la decisión que Habacuc toma. Habacuc capítulo 2, versículo 1 nos dice lo que decidió hacer. Él dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder con respecto a mi queja. Algunas traducciones utilizan esa frase de puesto de guardia, la traducen como atalaya. Él se describe como que está en una especie de torre alta de madera que él mismo ha construido. Y ahí él se dedica a observar y a esperar que Dios proporcione una respuesta. Ignora cuánto tiempo va a pasar hasta que esa respuesta llegue. Pero solo sabe que en su corazón es tiempo ahora de esperar pacientemente al Señor. Mira, él todavía no entiende cómo es que Dios puede utilizar a los malvados babilonios para juzgar a Judá. No entiende cómo es que Dios pareciera ser favorable hacia el impío. Y aunque eso no tiene sentido para él, decide esperar. Oswald Chambers, en el libro En pos de lo supremo, tiene algunas frases muy interesantes para comentarnos con respecto al tema. Él escribe, Dios nunca nos puede hacer vino si nos oponemos a los dedos que utiliza para aplastarnos. Si Dios solo usara sus propios dedos y me hiciera un pan partido y vino derramado, me sentiría especial. Pero cuando Él utiliza a alguien que no nos gusta, o un conjunto de circunstancias a las que no nos gusta enfrentar, nos oponemos. Nunca debemos elegir el escenario de nuestro propio martirio. Si alguna vez vamos a ser hechos vinos para beber, tendremos que ser aplastados. Continúa, no se puede beber uvas, las uvas se convierten en vino solo cuando han sido exprimidas.
Él va a decir que si luchamos contra el plan del Señor para nosotros, cualquier vino que se produzca en nosotros será amargo y no potable. No será digerible, no es bueno para tomar. Y ahí es donde está Habacuc precisamente en este momento. Él reconoce que Judá necesita ser quebrantado por su pecado y que para reconciliarse con Dios, Dios está utilizando algo terrible como son los babilonios, como los dedos señalados para triturar, para exprimir y para hacer el juicio. Así que vemos su decisión y él se sienta, se sube a esa torre y dice, voy a esperar al Señor. Y no sabemos cuánto tiempo esperó. Solo sabemos que él se queda esperando a que Dios provea su respuesta. Sidlow Baxter ofrece esta observación. La gente dice que Dios no habla a los hombres como lo hace hace mucho tiempo. Como lo hizo hace mucho tiempo. La declaración más cierta es que los hombres no escuchan hoy como lo hicieron hace mucho tiempo. ¿Sí? Nos quejamos porque Dios no nos habla como le hablaba a otras personas en antaño, pero no nos damos cuenta que nosotros somos los que no estamos dispuestos a escuchar a Dios, como esos hombres de antaño estaban dispuestos a escucharlo. ¿Por qué? Porque nos encanta hablar de nuestros problemas, pero tenemos muy poquita disposición para escuchar a Dios. Queremos hablar y tenemos que hablar, y a menudo hablar es útil, nos viene bien. Es bueno para dejar salir la frustración y la preocupación. Sin embargo, no podemos experimentar paz y consuelo porque todo lo que hacemos es seguir hablando. Habacuc decide esperar y ponerse en un punto donde él se describe a sí mismo como una atalaya, como un vigía. Y dice, voy a esperar a ver qué es lo que hace Dios. Y aquí estamos llegando al final del mensaje. Después de que Habacuc ha presentado sus pequeñas quejas o sus grandes quejas y se sienta para esperar la respuesta, después de haber sido honesto y trae a Dios las preguntas, tenemos que reconocer que esto nos lleva a un punto bastante importante, donde nuestros problemas no son solamente físicos, donde nuestras preguntas no son solamente psicológicas, sociológicas, y por supuesto tampoco políticas. Nuestros problemas más profundos son siempre teológicos. Te pones a pensar la base y la respuesta para incluso las preguntas existenciales del ser humano no tienen una respuesta segura a menos que no se presenten dentro de un marco teológico, de nuestro entendimiento con respecto acerca de Dios. Y aquí las preguntas bases son, ¿se puede confiar en Dios? Y la segunda pregunta es, ¿y en qué clase de Dios creemos? Y cuando pienso en estas dos preguntas, tengo que reconocer que Dios no es el Dios que a veces pensamos que Él es. Porque sabes, Dios es mucho más. Y Dios es mucho mejor, mucho más grande de lo que nosotros pensamos como seres humanos. Y esto no solamente es cierto, sino que es una enorme verdad. Quise escoger a propósito la palabra mejor, porque es lo que estoy tratando de comunicarte en este mensaje. No es solamente de que Dios va mucho más allá de nosotros, que su mente es mucho más vasta de lo que nuestra mente puede concebir. No solamente es eso, sino que Él es mucho mejor de lo que nosotros hayamos imaginado. Los caminos de Dios son mejores, el corazón de Dios es mejor, los pensamientos de Dios son mejores y el plan de Dios es mejor. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace siempre es mejor. Debido a que esto es cierto, no nos debe sorprender que continuamente nos encontramos
con que es difícil comprenderlo. No nos debe sorprender que a menudo Dios no se alinea con nuestras peticiones o con nuestros deseos. Puedes intentar negociar con Él, pero no funciona. Puedes enojarte con Él, pero eso no cambia nada, no te ayuda. Puedes conversar como lo hizo Habacuc y preguntarle a Dios, pero necesitas volver a los primeros principios y recordar quién es Dios, así como hizo Habacuc. Pero por ahora hay que abrazar la realidad, no vivir en negación, confiar. La hermana White escribe una frase que para mí es tan inspiradora. Ella dice, ninguna lágrima es derramada, ningún dolor es sentido, ninguna tristeza traspasa el alma sin que llegue al corazón del Padre Celestial. Ninguna lágrima es derramada, ningún dolor es sentido, ninguna tristeza traspasa el alma sin que llegue también al corazón del Padre Celestial. La esperanza y la confianza en lo que ahora no tiene sentido probablemente tendrá sentido más adelante. ¿Sabes? Y quizás las respuestas a nuestras preguntas de los problemas que tenemos en esta vida, quizás jamás sean respondidos en esta vida. Quizás cuando lleguemos al cielo es que podemos encontrarle sentido. Cuando Él nos lo cuente, cuando Él nos muestre toda la foto, nos enseñe toda la película, ¿por qué es que Él permitió lo que permitió? Por el momento vamos a dejar aquí a Habacuc. Él está mirando en su torre, observando y esperando a ver cuándo es que Dios trae una respuesta. ¿Sabes? Esa actitud es muy buena para el corazón. Cuando nosotros reconocemos que mientras esperamos, Dios no se ha olvidado de nosotros. Mientras estamos en medio del fuego, hay un cuarto, como ocurrió en Daniel capítulo 3, que está en el horno de fuego caminando con nosotros. Él no solamente ve nuestra confusión, nuestro miedo, nuestra ansiedad, nuestra angustia, sino que está dispuesto a caminar con nosotros a través del valle, de la sombra y de la muerte. Mientras nosotros tendemos a desesperarnos, no estamos solos. Mientras como Jesús en la cruz decimos, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que recordar que la presencia de Dios está allí, como dice la sierva del Señor, el deseo de todas las gentes en el caso de la crucifixión de Cristo. Densas nubes ocultaban su presencia. Parecía que mientras Jesús cargaba el peso completo del pecado del mundo sobre sus hombros, Dios lo había abandonado y Él exclama, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Eloí, Eloí, lama sabactani. Pero Dios estaba cerca, detrás de las nubes, detrás de la oscuridad, confiando, pidiendo que esperemos, recordándonos que no estamos solos. Recordándonos, como dice Isaías 40:31, que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mientras enfrentamos esta crisis y esta pandemia, yo te invito a que hagas tuya esa promesa. Que el Señor proveerá nuevas fuerzas. Que si es su voluntad librarte del horno del fuego, Él lo hará. Pero si no, alabado sea su nombre. Seguimos creyendo en Él. Seguimos declarándolo soberano. Seguimos esperando a que Él cumpla sus promesas, no necesariamente en esta vida, ¿sabes? Sino que Él cumple esa maravillosa y bendita promesa de que un día, muy pronto, todo eso se terminará. Y Él regresará por nosotros y enjugará todas nuestras lágrimas. Y allí estaremos para siempre con el Señor. Mientras hacemos preguntas como Habacuc, recordemos que Dios es santo, que Dios es soberano. Y que no estamos solos porque Él está a nuestro lado. Oremos. Señor,
En este sábado te pedimos que tu fortaleza, oh Dios, se imponga ante nuestra debilidad. Que tu sabiduría, oh Dios, contraste con nuestra ignorancia. Que nos ayudes, oh Dios, a descansar en ti, en la palma de tu mano. Que recordemos que tú tienes el poder suficiente para que mientras caen 1000 a nuestra diestra y 10,000 a nuestra izquierda, tú nos puedes proteger para que nosotros no caiga. Pero si es tu voluntad, oh Dios, que suframos, ayúdanos a hacerlo gozosos, reconociendo que tú seguirás cumpliendo tu voluntad, que tu voluntad es suprema, porque tú eres soberano, porque tú sigues sentado en tu trono y porque tus planes y tus promesas son realidad y muy pronto se cumplirán. Padre, ayúdanos a confiar y a tener nuestro cimiento, nuestras raíces, nuestros fundamentos arraigados en ti. Permite que esta verdad sea una realidad en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos humildemente, reconociendo nuestra indignidad y nuestras limitaciones. Y lo hacemos alabando tu nombre porque reconocemos que tú proveerás respuestas aún antes de que éstas lleguen. Alabamos tu nombre de antemano, Señor. Y lo hacemos confiando en esa bendita esperanza. Esa esperanza preciosa en el retorno de nuestro Señor Jesús. En su nombre te lo decimos. Amén. Feliz sábado y un fuerte abrazo.